Bueno, Sábado de Corporán, marca registrada en el corazón del pueblo. Si tú llamas a Dios y ves que Él no viene, no te desesperes, porque Dios nunca llega tarde. Rafael Corporán de los Santos llegó a convertirse en el comunicador más importante y famoso de la República Dominicana. Llegó a tener el programa de televisión más popular del país y también llegó a contar con la cadena de emisoras de radio más grande e influyente de todo el Caribe. Por las manos de Corporán pasaron cientos de millones de pesos y de dólares, convirtiéndose a su vez en un filántropo de la televisión, ayudando a miles de personas que acudían a su programa con necesidades básicas para sobrevivir. Y él, con todo el cariño y el entusiasmo del mundo, los ayudaba. Pero lamentablemente el viejo Corpo, como también se le conocía, murió en la miseria, murió pidiendo 500 pesos prestados para hacer una comida en un día cualquiera. Murió de limosna. Y así mismo quedaron sus hijos, que hoy también se encuentran sin nada de qué echar mano para llevar una vida al menos digna. Ahora, ¿qué pasó con Corporán? ¿Qué le hicieron? ¿Y quién se lo hizo? Que pasó de ser un niño indigente, que muchas veces ni encontraba para comer, que fue limpiabotas. Luego se convirtió en el más grande y poderoso empresario de medios de comunicación que teníamos en este país, y de repente volvió a sus orígenes de miseria y pobreza, solo que esta vez ya no tenía fuerzas ni energías para seguir luchando, sino que lo que le esperaba era la muerte, con la satisfacción de haber ayudado a miles de dominicanos. Aunque no todo lo de Corporán fue bondad, él también tuvo su lado oscuro, tuvo sus cosas malas, y todo eso se lo contaré a continuación. Corporán gozaba de buena salud en sus últimos años de vida. Lo que realmente lo enfermó de repente y lo terminó matando de un paro cardiorrespiratorio fue una profunda depresión que sufrió fruto de la pobreza y la soledad, ya que al quedarse sin nada todo el mundo lo abandonó. Ya nadie lo quería, ya nadie lo visitaba, ni lo llamaba. Solo 2 amigos suyos se mantuvieron a su lado siempre hasta el último día, que fue su inseparable perro y el legendario cantante de merengue típico, Joseito Mateo, quien también murió en la miseria, luego de haberle dado tantos éxitos musicales a este país y al mundo. A Corporán su propia familia lo abandonó. Sus propios hijos lo dejaron solo cuando más los necesitaban y cuando más ayuda emocional y económica requería para intentar salvarse o recuperarse de la angustia y la desesperación en la que se encontraba, y que más tarde lo llevaría a la muerte. Corporán pasó de ser un hombre aparentemente sano a convertirse en un hombre totalmente enfermo con diabetes, hipertensión, desequilibrios nerviosos. La soledad y la depresión de Corporán eran tan fuertes que esto le provocó un debilitamiento profundo en su sistema inmunológico, lo que a su vez lo llevó a bajar de peso de manera repentina, y en poco tiempo cogió una infección en los pulmones que lo llevó directo a cuidados intensivos, en donde estuvo por días. Para el año 2005, ya Corporán había estado viviendo en carne propia, junto con todas sus empresas, los embates económicos que dejó la crisis que provocó el presidente Hipólito Mejía en el 2003, con la quiebra de 3 bancos y la inestabilidad más profunda que ha vivido este país en toda su historia.
Para esta fecha ya Corporán estaba enfermo y con problemas muy serios de liquidez, lo que lo llevó a iniciar el proceso de venta de todos sus bienes debido a sus altos costos de vida. Así que en 2005, Corporán empezó las negociaciones para vender su activo económico más valioso, que era en ese momento el Circuito Corporán, un grupo de 21 emisoras en AM y FM que alcanzaban a cubrir casi todo el territorio nacional. Todas estas emisoras fueron vendidas a Pedro Castillo, el dueño del Banco del Progreso. Como estafador profesional que era este banquerito, era hasta predecible que Corporán saldría estafado de esta negociación, ya que Corpo era de alma noble, espíritu humilde y de actitud desprendida. Sin embargo, estaba haciendo negociaciones con una fiera que a su vez estaba siendo asesorado por una víbora. La fiera era el propietario estafador Pedro Castillo y la víbora era el que organizó la estafa, el que la diseñó, el abogado Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho Álvarez. Estas dos fieras y profesionales de la estafa se metieron con Corporán en un cuartico, aprovechando que Corporán, como mansa ovejita, acudió ante ellos a firmar un contrato que no era solo para estafarlo, sino para comérselo vivo y para sentenciarlo a la miseria, a la soledad, a la depresión y a la muerte. Malintencionadamente, Pancho Álvarez y otra abogadita llamada Luz Díaz aprovecharon que Corporán se encontraba en Sedimat, en cuidados intensivos, afectado por una infección de pulmón, y elaboraron un contrato en pesos sin una cláusula de protección de devaluación de la moneda. Esto se hizo porque como banquero, ya Pedro Castillo sabía que el dólar se dispararía. Tan pronto el dólar se metió en más de 60 por 1, con la negociación que hizo Corporán, prácticamente lo terminó perdiendo todo. Y una negociación de 185 millones de pesos por las 21 emisoras del Circuito Corporán, Pedro Castillo terminó pagando tan solo 46 millones. Meses antes de explotar el fraude de Baninter, Ramoncito Báez le estaba ofreciendo 374 millones de pesos a Corporán por ese grupo de emisoras. Pero por razones que desconozco, él decidió negociar con Pedro Castillo, en el que depositó su confianza y entendió que era un hombre serio y honorable. Pero en este país todavía hay gente que entiende que los banqueros son gente serias, honorables, sinceros y confiables. Los 46 millones que le dio Pedro Castillo a Corporán no le alcanzaron ni siquiera para pagar sus deudas contraídas por diferentes razones. Como estafador profesional y asesorado por el mejor abogado, 1 año y medio más tarde, este mismo Pedro Castillo fue sometido por sus propios socios del Banco del Progreso. Algunos de sus socios eran los Vicini, los Barletta, los Bonetti, los Perelló y otras familias adineradas. Esta vez, Pedro Castillo era acusado de haberse robado 14.000 millones de pesos de ese banco, estafa de la cual también fue defendido por su abogado favorito, Pancho Álvarez. Esta vez no tuvo tanta suerte, ya que fue condenado a 10 años de prisión. Aunque es un buen negocio robarse 14.000 millones de pesos y hacer 10 años presos en la cárcel. 10 años es más o menos lo que uno dura estudiando para luego tener ingresos que les alcancen para por lo menos comer. Pero si usted se roba 10.000 millones de pesos, no tiene que preocuparse nunca por estudiar, pero mucho menos por trabajar jamás en su vida. Gracias a Dios que los accionistas de ese Banco del Progreso
eran familias muy adineradas y lograron rescatar ese banco, reponer esos 14.000 milloncitos, que para ellos era como una propina, y por eso el eslogan del banco lo cambiaron a gente que responde. Porque verdaderamente esos Vicini, Barletta, Bonetti, Perelló, etc., dieron la cara por el banco y no terminó quebrando, y luego Juan Vicini lo terminó comprando. La mala noticia es que todo ese dinero de esas grandes familias, la mayoría sale del bolsillo del pobre pueblo dominicano. Así que esos 14.000 millones, usted y yo aún lo estamos pagando. Así como también estamos pagando los 55.000 millones del Baninter, los 23.000 millones del Banco Bancrédito y los 6.000 millones del Banco Mercantil. Pero con todo y eso, yo creo que sí, que los banqueros dominicanos son gente seria, honorables, dignos, respetables y sobre todo confiables. En el caso de Corporán, él murió con 2 casas de su propiedad y una imprenta en Villa Consuelo, propiedades que sus hijos de inmediato vendieron y no les dieron un solo peso a los empleados de Corporán, que nunca recibieron sus prestaciones laborales. Pero Rafael Corporán no solo tuvo luces, sino que también tuvo sombras. Como Corporán fue limpiabotas mientras fue niño, además que fue un niño de muy escasos recursos, ya cuando se convirtió en una figura pública nacional, un hombre influyente, político y adinerado, concibió la idea de crear una ciudad para albergar a niños de escasos recursos y que estuvieran separados de sus padres, proyecto que Balaguer apoyó en 1988. Ahí el gobierno invirtió unos 200 millones de pesos de la época, pero por razones desconocidas, ni apareció el dinero que se le entregó a Corporán para esta obra, pero tampoco se construyó la tan soñada Ciudad del Niño. Lo que se dice es que Corporán cogió ese dinero para montar su proyecto político y ganar la sindicatura del Distrito Nacional, la cual ganó en 1990 y la ocupó hasta el 1994 como miembro del Partido Reformista y como amigo de Balaguer. En el 2002, Hipólito Mejía hizo otro intento de reiniciar la Ciudad del Niño. Hipólito hizo el anuncio en el propio programa Sábado de Corporán. Esta vez se destinaron otros cientos de millones, los cuales tampoco aparecieron, y la obra tampoco se reinició. Posiblemente estos actos de corrupción les pasaron factura a Corporán al final de sus días, aunque no hemos visto que el destino le haya pasado factura a todos esos banqueros delincuentes que tienen nuestro país y que se han comido por pedazos a esta sociedad. Pero yo sigo creyendo en el karma y sigo creyendo que todo se paga aquí en la tierra.